Y el día de hoy tengo una súper exposición de todas las implicancias en la nutrición del deportista y más ahora en cuarentena, cómo podemos armar el plato saludable del deportista y cuáles son las otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Así que espero ya poder compartir mi pantalla con todos ustedes para poder mostrarles. Ya te di la opción. Un segundito porque sigue sin abrir. Sí, claro, a manera de organización, de repente para los que recién nos acompañan en estas conferencias, les voy comentando, vamos a tener un bloque de exposición y luego vamos a tener un pequeño bloque de preguntas para que ustedes intervengan, nos den sus comentarios, sus preguntas y aprovechemos la presencia de Katy como experta para poder resolver las inquietudes que a veces tenemos sobre este tema o sobre el tema de la nutrición en general. En estos momentos para hacer las preguntas y cualquier duda que tengan sea bienvenida. Igual en la parte final de la exposición también vamos a tener otro bloque de preguntas ya para cerrar y bueno, esperamos que haya bastante participación de parte de ustedes y sobre todo que interactuemos, que es la idea de estos espacios. Bueno, Buenas noches con los que recién ahora sí. se unen. A ver, vamos. Buenas noches con los que recién se unen. Mi nombre es Katherine Cántaro, yo soy nutricionista deportiva. Dentro de mi experiencia he podido hacer pasantías internacionales en el fútbol, en el Club Boca Juniors en Argentina, en el Club Colo Colo en Chile, en el Club Pachuca en México, y por lo mismo he tenido la oportunidad de trabajar en la Federación Peruana de Fútbol, en la unidad técnica de menores, también con algunos clubes de primera división, como Sport Rosario en su momento y Carlos Manucci, y luego pues atendiendo ya de forma particular y con un consultorio y una pequeña empresa de consultoría nutricional que da más asesoría a las escuelas de fútbol y academias, porque es menos esclavizante realmente. Porque ustedes saben que se necesita que la educación venga desde la base para poder formar profesionales en el deporte. Estoy muy contenta de poder estar con todos ustedes y poder transmitirles la información, y más que solo transmitirles la información, tener la oportunidad de hacer este feedback con las preguntas que tengan ustedes, porque la nutrición es un tema muy amplio. Todos tenemos comida en nuestras manos. Entonces, sentimos que, de alguna manera, por recomendaciones de nuestros padres, porque pues crecí bien, ¿no? Crecí bien y un conocimiento en general debo de tener. Pero la ciencia del deporte se está profesionalizando tanto en la búsqueda de no solo hacer buenos deportistas, sino que estos deportistas duren en el tiempo y que tengan un periodo de vida deportiva mucho más amplio. Es uno de los pilares fundamentales, será la nutrición en esto, desde las bases del deporte, para poder implementar algunas otras estrategias en el camino del deportista que le ayuden a seguir creciendo. Voy a compartir mi pantalla para poder empezar el día de hoy. Agradecer nuevamente a Mauta por contar conmigo. Las preguntas que vayamos teniendo, como para no cortar la hilación, los vamos dejando en el chat, cosa que al final yo ya me acerco a ir discutiendo cada una de ellas. Ya, y les aseguro que van a estar muy, muy atentos a a la información que van a recibir. O sea, que va a estar, pero que les va a servir muchísimo. Así que voy a compartir, ya está, creo, ya se puede ver bien. Sí, se ve bien, sí. Gracias. Amauta Fútbol, el día de hoy presenta nutrición deportiva en cuarentena. ¿Cuáles son las necesidades de los deportistas? ¿Qué consideraciones tenemos que tener para poder mantenernos de la mejor manera posible en este proceso hasta retornar al campo? Porque tenemos detenido la Copa Federación, o sea, los muchachos, los juveniles, es muy probable que no regresen a campo, si de por sí los mayores les está costando tanto retornar al juego. Difícilmente lo veo con los menores, pero lo importante es que en este proceso ellos no se sientan como que están en descanso, sino están en un periodo de mantenimiento, porque si los chicos al final se quedan como, dejan de hacer, el músculo se desacondiciona, nutricionalmente no van a estar tan aptos, y lo más probable es que al retornar al juego les sea mucho más fácil adquirir una lesión. Así que, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hablaremos de algunos conceptos básicos de la nutrición, hablaremos de la composición corporal o de qué están constituidas las masas que forman el cuerpo humano, hablaremos del plato del deportista, como
las aplicaciones prácticas de lo que deberíamos hacer ahora en esta cuarentena o qué otras estrategias ya cuando se retorne el juego y algunas necesidades adicionales del deportista para mejorar su performance. Empecemos con conceptos básicos de nutrición. Empecemos, ¿cuál es el concepto de nutrición? La nutrición es la ciencia de los alimentos, nutrientes y las sustancias que éstas contienen, así como en su interacción y equilibrio en relación con la salud y enfermedad. Los objetivos de la nutrición son cubrir la energía para las demandas y funciones del organismo, mantener la formación y funciones celulares y regular procesos y funciones metabólicas. Esto quiere decir que cuando uno va al nutricionista, debería ir pensando que la nutrición que me va a dar me va a ayudar a que mi cuerpo tenga una buena interacción con los nutrientes que consume y me dure la mayor cantidad de años posible, funcionante. Tenemos un tiempo limitado en esta vida, 80, 90, si tenemos suerte hasta 100 años, pero lo que importa es que hasta ese momento el cuerpo nos siga funcionando con la misma capacidad. Quizás no va a ser exactamente igual porque todos pasamos por un proceso de envejecimiento, pero la idea es llegar y no tener que ser una carga para toda la familia, sino que al contrario podamos ser un apoyo. Y la nutrición se va a encargar de eso, la nutrición para la salud. Pero la nutrición deportiva no es lo mismo a nutrición para la salud. La nutrición deportiva está enfocada en mejorar el rendimiento y la composición y el desempeño del atleta. Algunas estrategias que utilizamos en la nutrición deportiva para hacer que el deportista llegue a la competición no siempre son las más saludables. O sea, no es que le va a ayudar a seguir viviendo 80, 90 años, sino que tenemos que responder al deporte. Normalmente tenemos que tomar estas estrategias porque el muchachito no tomó las consideraciones adecuadas en el tiempo, lo cual sí le va a ayudar a la estrategia le ayudará a pasar este momento, pero si hablamos de mantener la vida deportiva, nos vamos desgastando cada día más. Pero bueno, la nutrición deportiva no necesariamente es saludable. ¿Qué busca la nutrición deportiva en sí? Proveer combustible para entrenar y competir, proveer biomoléculas para reparar, hidratar adecuadamente, optimizar la composición corporal, llámese de qué está constituido el peso total, educar para la salud y el rendimiento, comprender la cultura deportiva, ya que en el deporte influye muchísimo los pensamientos, las emociones o las ideas, porque creer es crear, y si el deportista cree que eso le funciona, por más que la evidencia nos diga otra cosa, si él lo cree realmente le va a funcionar. Entonces ahí hay que estar probando entre lo que es realidad y lo que es una creencia a partir de ir educando al deportista. La interacción multidisciplinaria, porque es fundamental que yo como nutricionista trabaje con ustedes, entrenador, preparador físico, preparador de arqueros, fisioterapeuta, psicólogo, médico, todos que conforman el trabajo, la unidad técnica que permitirá el desarrollo del deportista. Asesorar sobre suplementos, porque la industria de los suplementos es una industria que busca vender y muchas veces no aporta los beneficios ofrecidos, y pues experimentar, porque siempre tenemos que ir buscando, haciendo el ensayo y error, trabajando lo nuevo que se tiene en base a la teoría con la práctica y con la realidad del deportista. Así que es todo un conjunto de actividades que formarán la nutrición deportiva y que no podemos dejar de lado ninguna de ellas. También tenemos que conocer que la alimentación, que es el proceso de ingerir el alimento, no es una cuestión tan fácil, no es solo comer. O cuando te dicen, baja de peso, sí, pero para bajar de peso solo tienes que comer menos o tienes que cerrarte la boca. Y no es tan sencillo, porque la alimentación está influida por varias variables. Primero, la fisiológica. Uno come porque tiene hambre. El problema es que la gente comienza a vivir comiendo en vez de comer para vivir por otras variables. Entonces, comemos para poder cubrir lo que nuestro cuerpo necesita. Pero a veces, la percepción psicológica nos puede jugar un poco en contra, porque hay una parte saludable de la percepción psicológica, poder sentir los alimentos, establecer gustos, costumbres, preferencias, tomarnos el tiempo de hacer los alimentos, de saborear la comida, también es parte de un placer de la vida y es un gusto poder hacerlo. Pero muchas veces nos pasa por el otro lado que el estrés, la ansiedad, la depresión, el manejo de las emociones puede llevarnos a comer más, a vivir comiendo.
Si estoy estresado, como. Si estoy triste, como. Si estoy alegre, como. Si estoy aburrido, como. Entonces, lo que pasa es que comenzamos a consumir más energía de la que necesitamos. Y esto muchas veces nos lleva a un desequilibrio energético que tu cuerpo tiene que tratar de ver. ¿Y qué hago con toda esta energía? Guárdala. ¿Por qué? Porque en la prehistoria no había comida. Pasábamos muchas temporadas en hambruna y lo único que nos salvaba era nuestra capacidad de guardar la energía, cosa que ahora es lo más probable que nos esté enfermando. Y por último, la social. Somos seres humanos, por satisfacción sociocultural, ese efecto de la etnia, nacionalidad, región, parentesco, religión, comemos para mantenernos en sociedad, nos permite sobrevivir, nos permite cerrar tratos. Entonces, comer es parte importante de la vida. Mantener la salud implica comer. Ninguna vida es buena si nos la pasamos sin comer o comiendo muy poquito, o haciendo dietas toda la vida. No es sostenible en el tiempo y lo que nosotros tenemos que buscar son soluciones sostenibles en el mediano largo plazo. Tenemos que hablar de los nutrientes. Los nutrientes van a estar divididos en macronutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, micronutrientes, vitaminas y minerales. Estos nutrientes van a estar dentro de los alimentos. En la nutrición deportiva, si aseguramos que haya un consumo de diferentes grupos de alimentos, podríamos en líneas generales tratar de cubrir todo lo que es los nutrientes que el deportista necesita, pero muchas veces no es así, por eso es que hay una especialización en esto, ya que cuando son adolescentes es muy probable que las recomendaciones sean como más parecidas, pero en la medida que van creciendo o que las necesidades energéticas aumentan o que el nivel de actividad física o de horas de entrenamiento se aumenta, ya solo comer de todos los grupos de alimentos a veces no es suficiente y es necesario hacer un cálculo de los nutrientes. Y este cálculo de los nutrientes lo hace el nutricionista. Asimismo, se hace un cálculo de la periodización de los nutrientes, que se debe dar en el antes, durante y después de la actividad física, en base a algunas cantidades o requerimientos de carbohidratos. De esto sí se va a ver en nuestro curso de nutrición aplicada al fútbol, que eso se los voy adelantando. Entonces, volviendo a los nutrientes, tendremos a los carbohidratos. Los carbohidratos serán los nutrientes que nos aporten más energía. Tenemos tipos de carbohidratos. Carbohidratos simples, que nos van a ayudar a responder a las demandas del ejercicio, y carbohidratos complejos que se demoran un poquito más en absorberse. ¿Por qué digo que los simples responden a las necesidades del ejercicio? Porque normalmente el ejercicio necesita energía relativamente inmediata. Entonces, los carbohidratos simples aportan energía casi inmediata. ¿Y cuáles son carbohidratos simples? Las frutas, pero también vamos a tener a los azúcares, a los dulces, a la miel, a la mermelada, a la maltodextrina, y todas esas azúcar de coco, panela, que son azúcar integral, que todos esos son saludables, pero todos son azúcares simples. Y los azúcares simples se usan como fuente energética, y si el azúcar simple, sea un azúcar natural o azúcar rubia, no se usa, se guarda, y si se guarda, se vuelve grasa. Entonces, es por eso que hay que controlar el consumo de carbohidratos simples, y lo que más deberíamos consumir son carbohidratos simples a partir de las frutas, porque las frutas no solo nos aportan carbohidratos, sino también vitaminas y minerales. Por otro lado, tenemos a los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son largas cadenas de carbohidratos que están dentro de alimentos como las menestras, las menestras como lentejas, garbanzos, pallares, los cereales andinos como quinoa, kiwicha, cañigua, los cereales como el arroz o el trigo, algunas verduras que son un poquito más consistentes, como las arvejas o las zanahorias. Y vamos a tener que en los carbohidratos complejos hay algunos alimentos que son complejos, pero en verdad tu cuerpo los digiere tan rápido que los convierte en simples. Aquí vamos a tener la harina y todos sus derivados, panes, galletas, los fideos, que sí, pues se digieren rápidamente, y por eso son como muy útiles en el fútbol, porque como se digieren rápido, al toque te dan energía. Y las harinas, el arroz blanco. Entonces esos carbohidratos no es que sean malos, es que como se convierten rápidamente en energía inmediata, si no se usan, se guardan. Y es por eso que hay que controlar su cantidad. No es que no se debe de comer, no es que el pan engorde, no es que el arroz engorde, son las cantidades. Entonces hay que ver de cubrir cantidades adecuadas. Vamos a tener al grupo de las proteínas. Las proteínas también aportan energía, macronutrientes. Sin embargo, esa no es su principal función.
Las proteínas van a ser de dos tipos, animales o vegetales. Sus funciones van a ser desde transporte de nutrientes, para el sistema inmunológico, para la formación de la masa muscular, para el crecimiento, para el desarrollo. Realmente tienen una gran cantidad de funciones. Y vamos a tener de diferentes tipos. Proteínas animales, que vienen de fuente animal, huevo, leche, lácteos, hígado, sangrecita, que son fuentes animales, que tienen todos los aminoácidos esenciales, o vendrían a ser todos los ladrillos para construir una pared. Y tenemos las proteínas vegetales. Las proteínas vegetales ya no solo aportan proteínas, sino normalmente puede aportar un poquito de carbohidrato, un poquito de grasa saludable, y suele no ser tan completas porque no tiene todos los aminoácidos esenciales para construir todas las paredes que el cuerpo necesita para formar músculos, por ejemplo. No quiere decir que una alimentación vegetariana sea mala. El tema es que con una alimentación habitual que cubre proteína animal, nos es más fácil cubrir aminoácidos esenciales que con una alimentación vegetariana que necesita una estrategia nutricional guiada por un profesional de la salud para poder cubrir todos estos aminoácidos, porque es más complicado. Pero no quiere decir que no se pueda. Y dentro de las proteínas vegetales tendremos las menestras, tendremos los cereales, como la quinoa, tendremos a las semillas, chía, linaza, un poquitín por ahí, o frutos secos, nueces, almendras, pecanas. Y tenemos a las grasas. Las grasas son nutrientes esenciales, no solo porque aportan energía, sino porque trabajan en el deportista en los procesos de desinflamación, estructura y formación de hormonas. Entonces es fundamental que las grasas formen parte de la alimentación. Pero tenemos que diferenciar porque hay grasas saturadas y grasas mono y poliinsaturadas o grasas esenciales. Las saturadas, todos los seres humanos como animales que somos, tenemos grasas saturadas en el abdomen. Ahí nos cuelga ahí la grasa por algún lado. Pero también hay grasa, por ejemplo, en el chicharroncito. Las fuentes de proteína animal suelen tener grasa saturada. La leche, por ejemplo, la leche azul suele tener grasas saturadas. Mientras que la proteína vegetal no aporta estas grasas saturadas, más bien aporta más grasas insaturadas, grasas saludables que el cuerpo necesita. Palta, aceite de oliva, frutos secos, aceitunas, pescados oscuros como trucha, bonito, anchoveta, van a tener estas grasas saludables que el cuerpo necesita. Y las vitaminas y minerales serán aquellos nutrientes, micronutrientes que necesitan en poquita cantidad, pero son fundamentales para regular los procesos. Muchas veces el deportista necesita hasta 3 o 4 veces más que una persona normal, pero la falta de los micronutrientes lo lleva a no poder usar correctamente la energía y a poder lesionarse. ¿Dónde encontramos vitaminas y minerales? Normalmente en los carbohidratos simples, pero frutas, normalmente en los alimentos complejos, en las proteínas vegetales y animales, y en las grasas principalmente insaturadas. Los fuentes de estos alimentos suelen cubrir vitaminas y minerales. Pero si nuestra alimentación se basa en alimentos carbohidratos simples o alimentos complejos que se transforman muy rápido, que son muy refinados, como las harinas o las pastas, y a eso le sumamos grasas saturadas o grasas que se fríen, normalmente no se puede cubrir vitaminas y minerales. Metabolismo. Un segundito, por favor. Volvemos. Conceptos básicos de nutrición, metabolismo. El conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren dentro del cuerpo para mantener su funcionamiento y balance. Normalmente uno escucha más metabolismos rápidos o metabolismos lentos. No, es que yo tengo metabolismo lento, no, es que yo tengo metabolismo rápido y no puedo subir de peso. No existen tanto los metabolismos lentos o rápidos. El metabolismo es el conjunto de reacciones que ocurren en el cuerpo y generan un gasto energético. Este gasto energético, si la cantidad de energía que comemos y la cantidad de energía que gastamos se mantiene de forma equitativa, entonces habrá un balance energético neutro. Si la cantidad de energía que comemos es mucho mayor a la cantidad de energía que gastamos, captaremos más energía y la guardaremos en el cuerpo, los llamados metabolismos lentos. Pero en verdad comes mucho más de lo que gastas.
A esto nos pasa normalmente con la vida, o sea, la gente sube de peso sin querer captamos mucha energía. Pero también hay gente que busca esto a propósito. La gente que busca ganar peso está haciendo un balance energético positivo, donde come más de lo que necesita, a eso le sumamos más proteínas, y como comemos un poco más de proteínas y hacemos actividad física, el estímulo nos genera que el peso adicional no sea en grasa, sino en masa muscular. Y por último, tenemos a los balances energéticos negativos, o la ley de la termodinámica que sustenta todas las dietas que existen en este mundo. Balance energético negativo implica que la cantidad de energía que yo gasto es mucho mayor a la cantidad de energía que yo consumo. Y esta diferencia de energía me hace perder peso, ya sea porque como menos o porque gasto más energía en el movimiento, me muevo más. Hay gente que se pone a trabajar súper full y casi no le da tiempo de comer y no se dan cuenta y bajan de peso. Y la verdad es como que, ala, no sé cómo he bajado de peso, que a veces pasa, pero que no es una bajada tan drástica, ojo, porque si de la nada pierdes 10 kilos, y si literal es de la nada, preocúpate porque puede ser un cáncer y no sabes qué tiene. Pero si se te pasó, como perdiste 4 kilos, 5 kilos como de trabajar un montón, porque te das cuenta que empiezas a chambear súper duro y no tienes mucho tiempo para comer. Más como ahora, porque como estamos en este proceso de cuarentena, si sales a la calle no puedes ni tomar agua ni comer. Entonces eso hace como que tengas menos espacios para comer, pero sí te sigues moviendo. Y eso puede hacer que también lo que comes baja y el gasto energético aumenta. Entonces esta diferencia energética te hace perder peso. Pero al final todas las dietas buscan eso, te hacen comer menos. ¿Cuál es el problema con comer menos? Necesito que apaguen su audio, por favor. ¿Cuál es el problema de comer menos en el tiempo? Porque está bien comer un poquito menos de tu balance energético, pero si tú comes mucho menos, o sea, dices, ay, ya, es que para bajar de peso no hay que comer, y dejas de comer, lo que va a pasar es que tu cuerpo va a sentir una amenaza porque no tiene los nutrientes que necesita para poder mantener sus funciones celulares fuera de engordar, y va a equilibrarse, o sea, va a dejar de gastar energía para tratar de equilibrarse, y es ahí donde la gente se estanca, ya no baja de peso, o esto suele pasar cuando uno hace una mala dieta. Por eso lo ideal es que en el tiempo podamos aprender a comer de manera que hagamos un buen balance energético y que luego ya no tengamos que estar toda la vida a dieta, sino solo manteniendo el peso que hemos ganado, pero es un proceso complejo. Entonces, hasta aquí voy a contestar algunas preguntitas para luego continuar. No sé si alguien me estaba cortando que me quería preguntar. No, me parece que se activó el micro de manera involuntaria. Ya. Hay acá lo que sí te pediría, Katy, lo que pasa es que hay unas pequeñas como rayas en la presentación. De repente, si dejas de compartir y vuelves a compartir pantalla. Ok. A veces Me pasa. parece raro. A ver, esto. Sí, lo han rayado. Vuelvo a compartir. Ahora sí. Sí. A ver, si alguien se anima rápidamente para hacer algunas preguntas, les desactivo el audio. O si no, leo algunas que están acá en el chat. Por ejemplo, Vania Palomino pregunta, en el caso de la proteína de soya, ¿es una proteína completa? En teoría sí, pero el porcentaje de absorción es muy bajo, entonces así sea completa sigue siendo insuficiente. Por eso es que no solo va a ser útil consumir solo la proteína de soya, sino que hay que cubrirlo con otras fuentes alimentarias también. Ok, Ahmed, dale, te activo, o no, tú mismo actívate el micro. Todavía no voy a hablar de las dietas para niños porque ni siquiera he hablado de cómo debe ser la alimentación. Así que eso después. Tal cual. Porcentaje adecuado, eso lo voy a hablar después. ¿Cuál es el porcentaje adecuado de qué? ¿De grasa? ¿De músculo? ¿Cuánto debe de comer? Tu pregunta no me queda muy clara. A ver, la persona que está preguntando. Buenas noches. Jiménez, ¿Qué tal? te escuchamos, de repente, para que nos aclares. ¿Qué porcentaje de macronutrientes debería consumir un futbolista? Sí, me parece que eso se refiere. Lo que pasa es que de nada sirve que les diga porque como ya.
El promedio es llegar a 50-55% en el caso de fútbol, y si estamos hablando de periodos de base, uno puede llegar hasta 60%. Pero si tú quieres perder peso en grasa, el consumo de carbohidratos debe ser del 40%. ¿Pero de qué sirve que les diga esto si ustedes no saben cómo se llega a un 40% o a un 50%? Lo ideal es verlo en el plato del deportista, que vamos a hablar después. Había la consulta de Ahmed. Dale, Ahmed, te escuchamos. Buenas, ¿me oye? Sí. Sí, claro. Buenas, ¿qué tal? La consulta es breve. Hay un jugador en primera, José Carlos Fernández, ustedes deben de saber, el tal llamado Zlatan. Yo lo sigo mucho. Este futbolista es abiertamente vegano y basa su alimentación en específicamente legumbres, garbanzos, frutos secos y todo eso. Y el tipo para comentando a cada rato que no es necesario la carne, de que se pueden encontrar incluso hasta más nutrientes en otras cosas que no tienen nada que ver con carne. Lo único que no puedes encontrar es la B12. Que tienes Quisiera un que comentario suplementar. acerca del tema, la profesional en el asunto. Muchas gracias, Ahmed. Sí, te comento. Como te digo, los nuevos estudios nos hablan de que es posible hacer una dieta vegetariana siempre y cuando se cubran los aminoácidos esenciales y la B12 a partir, bueno, suplementación o a nivel de alimentos. Sí, los alimentos vegetales tienen más nutrientes, en carga de nutrientes y compuestos activos para el proceso de desinflamación, pero no por ello la alimentación vegetariana es mejor a la alimentación normal. No, para nada. Son posturas diferenciadas, cada uno tiene su sustento bibliográfico, pero ninguna ha demostrado ser mejor que la otra. Así que es cuestión de, si lo van a hacer, tiene que ser a base de un tratamiento nutricional, porque sí hay que tener más conocimientos al respecto. O sea, no es algo que se pueda hacer al común y silvestre, porque las necesidades son muy particulares y tienes que hacerlo ya de forma individualizada. Pero decir que mi dieta es mejor que la tuya no es ciencia, es fanatismo. Gracias. Continuamos. En el caso de los que comemos poco, pero igual subimos de peso, cosita, no estás haciendo un balance energético negativo consciente. O sea, comes poco porque tu metabolismo, ¿qué quiere decir? En algún momento has estado haciendo planes nutricionales que han hecho que tu metabolismo o la cantidad de energía que gastas sea muy poca, o tienes mucha reserva energética y tu cuerpo siempre tiene energía. Entonces le cuesta mucho hacer un balance energético negativo para perder peso. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que entrenar más. Porque si te mueves, tu metabolismo se va a activar. Entrenamientos en ayunas depende de si tú vas al rendimiento deportivo. Si tú estás buscando perder peso, podría servir, pero si estamos buscando mejorar el rendimiento deportivo, el entrenamiento en ayunas no ha demostrado en ningún caso hacer un entrenamiento más eficiente. Probablemente sí, Brenda, si tienes 40 años, por ahí podrías, pero tendrías que ver primero tu cantidad de proteínas. ¿Cuánta proteína necesitas? ¿Cuántos gramos de proteína por kilogramo de peso corporal? Y luego ver si tu alimentación puede cubrir eso para realmente necesitar un suplemento nutricional. Los suplementos nutricionales no se colocan antes de saber qué voy a comer. Es primero veo mi alimentación y mi carga nutricional por alimentos y luego veo si voy a necesitar suplementación. Normalmente las mujeres no necesitan suplementación, a menos pues que quieras ser culturista, porque las necesidades de proteína es muy factible hacerlo con comida en mujeres. En varones sí, normalmente sí se necesita porque son más grandes. ¿Qué tan cierto es que la semana de competencia, al salir de pretemporada, debe tener una reserva de glucógeno e hígado a base de hidratos de carbono? Es cierto, 3 días antes tratamos de hacer una carga de carbohidratos, siempre y cuando el deportista esté bien de peso, porque esté subido en grasa, en vez de que esa carga de carbohidratos me ayude a que estén con más glucógeno, me lo voy a poner más pesado. Por eso es muy importante que el deportista tenga una buena composición corporal, bajo en grasa, bien en músculo, para poder hacer este tipo de estrategias. En Ayacucho usamos mucho la papa y no hay ningún problema, al contrario, es muy buena fuente nutricional para el deportista. Como les digo, normalmente la restricción del consumo de papa es para gente que no se mueve. En cambio, al contrario, si es lo que tienen, hay que usarlo en cantidades adecuadas. La papa es buena, el arroz es bueno dependiendo de la cantidad, pero es bueno, es un muy buen carbohidrato, más para la reserva de glucógeno. ¿Cuánto debe estar compuesto de un futbolista? Depende, es que hay varias formas de calcular el porcentaje de grasa. Hay fórmulas, por ejemplo, si usamos la de Cristiano Ronaldo, Ronaldo utiliza una fórmula que se llama la fórmula de Yujas. Por eso el que él tiene 5% de grasa, 5 a 7%, porque es la fórmula que te da el porcentaje de grasa más bajo.
Si habláramos de otro tipo de fórmulas, nos estaría hablando de un 15, 18% de grasa. Y en masa muscular depende de la fórmula también, porque vamos a tener en la fórmula del modelo de 5 componentes, si eres arquero, más o menos un 50% de peso muscular, y si eres delantero, estamos hablando de 45-48% de músculo. Volvemos entonces a nuestra presentación. Muchas gracias por su participación. Energía. ¿Qué es la energía? Es la capacidad de generar un trabajo. En nuestro cuerpo lo medimos en forma de calor, calorías, y lo usamos para el trabajo de nuestras células. ¿Cómo obtenemos la energía? La energía la obtenemos a partir de dos fuentes. Nuestras reservas corporales, por eso te decía, probablemente tú dices que comes poco, igual subes de peso, pero ¿realmente estás haciendo un buen balance energético negativo o es que tus reservas son tan altas que así comas poco, tu cuerpo tiene mucha reserva para gastar, entonces solo te queda tratar de hacer más ejercicio? Y la grasa corporal y el glucógeno, como grasa corporal y el glucógeno, que son las reservas, y de la ingestión de la comida. Carbohidratos, grasas, proteínas. Yo creo que a esta persona que le cuesta mucho bajar de peso tiene que ir a un nutricionista. Carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Por qué? Porque una vez metabolizado o utilizado los nutrientes presentes, tanto en reservas como de la comida, podremos obtener la energía en forma de ATP, la moneda energética. Así que hasta aquí es muy importante que recordemos que la energía va a provenir de nuestras reservas y también de lo que comemos, que no existen quizás los metabolismos rápidos o lentos, sino el balance energético, en donde todas las dietas habidas y por haber se fundamentan en un balance energético negativo, si es que tu objetivo es bajar. Todas las que quieren subir masa muscular quieren hacer un balance energético positivo y hay gente que le sale con naturalidad. Estas personas que, como bien decía, me cuesta, como poco y subo de peso, realmente quizás no estás haciendo un buen balance energético y ya necesitas ahí un apoyo profesional. Entonces, la energía que obtengamos será utilizada en nuestros procesos y si no, será guardada. Composición corporal. Tenemos que recordar que nuestro cuerpo no es solo un peso, o sea, el peso de la balanza no me dice mucho más de cómo está mi masa muscular. Nosotros estamos compuestos por los huesos, la grasa, el músculo y los diversos sistemas, órganos. Y muchas veces solo nos basamos en el peso de la balanza para subir o bajar porque tenemos muy metidos el índice de masa corporal, la relación peso para la talla. En el deportista, y especialmente en el futbolista, sí tratamos de mantener un IMC entre 23,5, tratamos de que esté dentro de lo saludable, pero hay otros deportes que el IMC puede ser en sobrepeso, pero en verdad no es que esté en sobrepeso de grasa. Lo más probable es que tenga un peso muscular elevado respecto del promedio y por eso es que pareciera que tuviera más peso. Acá tenemos dos personas que pesan lo mismo y tallan lo mismo, pero la diferencia se ve claramente en la silueta y en el perímetro abdominal. Se ve que acá hay un mejor desarrollo muscular y por eso hay una mejor estructura del cuerpo, mientras aquí no. Entonces, más importante que el peso es el porcentaje de grasa y en el deporte el porcentaje de músculo. Ojo, no es solo tener porcentajes de grasas bajos, porque muchas veces por tener un porcentaje de grasa muy bajo no se obtiene buena cantidad de masa muscular, así que tenemos que equilibrar. Y aquí, por ejemplo, tenemos dos chicas que tienen el porcentaje de, tienen el mismo porcentaje de grasa, pero ella pesa 45 kilos y ella pesa 60 kilos y obviamente preferimos un porcentaje de grasa bajo en un peso más alto, porque también la vida es más fácil y la alimentación es más rica. Y segundo, porque se ve mucho mejor. La diferencia es que ellas dos pesan lo mismo, pero tienen diferente porcentaje de grasa. Y acá tenemos pues diferentes porcentajes de grasa en base a la estructura, pero igual no hay que dejarnos llevar tanto por el porcentaje de grasa, sino la masa muscular. Porque la masa muscular me va a permitir
tener la suficiente fuerza para mantener mis funciones vitales la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces es muy importante trabajar por perfeccionar mi masa muscular. Tenemos que ver que el cuerpo humano está compuesto de lo que comemos. 60% es agua, aproximadamente 17% es proteínas. En teoría deberíamos tener como un 14% de grasa, en teoría, porque no es así, hay gente que puede llegar hasta, dice 50, pero en verdad dudo. Sales minerales 6% y carbohidratos al 1.5%. Y esto llama mucho la atención porque el consumo promedio del peruano es 63% de carbohidratos, 22% de grasas y 15% de proteínas. Y es del 63%, se queda en el cuerpo solo 1.5%. ¿Qué pasa con todo lo demás? Se guarda. Cuando hablamos de deportistas, el consumo va entre el 50-55% o de 55% a 60%, dependiendo del periodo de base. Imagínense que los peruanos comen mucho más, probablemente carbohidrato, de lo que necesitan. ¿Y de dónde vienen los carbohidratos? Del arroz, de los granos como el pan, de los fideos, de la papa, de las galletas, cereales, carnes, pollo, más pollo, porque el peruano es pollero. Productos lácteos, frutas y vegetales. El problema es que lo más bajo, lo que menos consume son frutas y vegetales. El peruano promedio consume de 3 a 5 porciones de frutas y verduras en la semana, cuando debería ser eso en el día, imagínense. Entonces nos damos cuenta que hay un claro desorden, porque la alimentación del peruano no contiene todos los grupos de alimentos. Básicamente, ¿qué tiene? Carbohidratos quizás simples por los azúcares, complejos pero que se transforman rápidamente en simples, proteínas del pollo, con suerte del huevo, pero todavía la gente cree que el huevo y la yema hace daño, y para nada, la yema es el alimento más completo que hay, y muchas grasas saturadas, dejando de lado proteínas de otras fuentes, hígado, sangrecita, dejando de lado quizás el queso, el yogur. Bueno, la leche no todos la toleran, no hay problema si no la consumimos. Dejando de lado los granos, las semillas, chía, linaza, ajonjolí, la palta, los frutos secos, los guisos, el arroz con las verduras. Entonces dejamos de lado estos otros grupos de alimentos, verduras, frutas, los dejamos de lado. En base a la composición corporal, entonces, una persona obesa, proporcional a su cuerpo, lo que más nos jala la atención no es tanto la grasa, porque ya sabíamos que iba a tener más grasa que la persona delgada, es el agua. Si se dan cuenta, una persona delgada tiene 60-65% de agua en el cuerpo y una persona obesa 47%. De proteínas tiene 13 a 15%, una mayor cantidad. De grasas de 17 a 25%, aquí 35% o más. Carbohidratos de 1%, lo que habíamos visto en la imagen anterior, y minerales de 2 a 3, 5%. ¿Qué hacemos para que el hombre obeso vuelva a ser delgado? 1, mayor consumo de líquidos, pero de agua. El tema de consumir los líquidos con un sabor dulce por la costumbre de consumirlo con azúcar hace que guardemos muchas veces la energía que consumimos. 2, ingesta de proteínas, no solo pollo, pescados, huevos, carnes, queso, jamón, y menestras, legumbres, frutos secos para cubrir proteína vegetal. Grasas de las saludables, porque la única manera de contrarrestar esto es con grasas de las buenas, y carbohidratos, bajar la cantidad. Pero sí implica un gran cambio de hábitos, porque si comes como antes, pesas como antes. Y lo más perjudicial creo que es lo que pasa con el cuerpo cuando comienza a captar demasiada grasa. Normalmente un deportista suele tener porcentajes de grasa bastante bajos, 15%, 7-8%, dependiendo de la fórmula, menos de 20%. Pero una persona obesa suele ya no saber dónde guardar más la grasa, y después de comenzar a guardarla por fuera, donde ya no hay espacio, comienza a guardarla por dentro. Quiero que vean cómo está ese corazón, ese hígado. Si realmente eres una persona que le cuesta mucho bajar de peso, hay que ver cuáles son los factores y comenzar a trabajar, porque esto es lo que realmente está pasando adentro. Mira estos intestinos, mira el cerebro, la cabeza, cómo se va llenando de depósitos y cómo el cuerpo trata de sobrevivir lo más que pueda. Y es por eso que estos cuerpos andan inflamados, el sistema inmunológico los protege menos, y son los que están teniendo más complicaciones en todo el problema del coronavirus.
Hablemos entonces ya de algo más aterrizado que es el plato deportista. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que es muy importante, primero, conocer un poco de los nutrientes que forman parte de la alimentación y de los grupos de alimentos que aportan estos nutrientes. Luego hemos visto que fuera del peso es importante ver de qué está compuesto este peso, cuánta grasa, cuánto músculo y cómo redistribuirlo. Y ahora, ¿qué estrategia deberé tener en cuenta para mejorar la alimentación de mis deportistas en esta cuarentena específicamente? Como vamos a trabajar recomendaciones generales, yo hablaré de cada una de las comidas del día, sin entrenamientos, ojo, y luego mencionaré un poco más del timing nutricional, que vendría a ser la forma de organizar nuestros nutrientes. Pero poder seguir este correcto plato del deportista ya es un gran avance en cuanto a mejorar los hábitos y mantener mejor al deportista en este proceso de cuarentena. O bueno, este proceso de... Sí, pues porque al final igual no salimos. Plato del futbolista, desayuno. ¿Qué debería tener el desayuno de un campeón? Tiene que tener fuente de carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Le echaremos más carbohidratos simples si necesita más energía. O sea, el deportista puede comer, tiene que comer frutas, pero también puede comer miel o azúcar o mermelada o manjar dependiendo de cuánta actividad física haga, porque lo puede consumir porque son fuentes energéticas, y más si después del desayuno va a hacer algún tipo de actividad deportiva. Pero no solo deberá comer pues el carbohidrato simple, debe de haber un carbohidrato complejo. Avena, quinoa, pan, choclo, mote, debe de acompañar a este carbohidrato simple. Después de haber cubierto las cantidades energéticas, necesitamos las proteínas. Huevo, queso, jamón, pollo, atún y lácteos, normalmente en los adolescentes o en gente que quiera subir la masa muscular, para complementar, además de la proteína que ya le estamos sirviendo. Y por último, pero esto es un adicional porque no es obligatorio que esté, una fuente de grasas saludables: palta, aceituna, aceite de oliva, frutos secos. Entonces aquí tenemos algunos desayunos deportivos, ya sea para alguien que quiere quizás mantener o perder peso, porque acá tenemos lácteo, como la proteína, frutas, y acá algunas croquetas que tienen algo de avena, y el café sin azúcar. O acá tendremos pues ya otros grupos de alimentos, en donde tendremos al pan como almidón, como carbohidrato complejo, a la palta como grasa saludable, al queso como proteína, al yogur como proteína, las grasas saludables a partir de la chía y de las almendras, fruta nuevamente. Entonces esto es un desayuno bastante energético, pero que cubre cada uno de los pasos que hemos conversado. Y lo mismo con este desayuno aquí abajo, más energético aún. Tenemos carbohidratos simples entre el jugo y la fruta picada, yogur como el lácteo y proteína, huevo como proteína, almidón en el pan o carbohidrato complejo en el pan, mermelada como carbohidrato simple, y algunas semillas como chía como carbohidrato, como grasa saludable. Y acá tenemos otros desayunos también igual de energéticos, o otro desayuno que tiene todo, pero un poco menos energético, como será la avena, con yogur, con un poquito de chía y fruta. O tendremos otros desayunos con más nitratos, porque se ha demostrado que el jugo de beterraga, de 2 a 3 beterragas en extracto, pueden mejorar el rendimiento deportivo con la aplicación de 2 semanas de esto. Claro que la orina va a salir rosada, pero puede ser una buena estrategia junto con un quequito proteico, por ejemplo. Tenemos la famosa preparación de panqueques saludables: avena, 3 cucharadas de avena, medio plátano, un huevo, lo baten con un poco de esencia de vainilla, canela, lo metemos a la sartén y sale como un pancito, que lo podemos comer con fruta, con un poquito de miel y una bebida, por ahí un lácteo y otro desayuno energético. Este desayuno de aquí es más que todo para adolescentes. Dense cuenta que tiene carbohidratos simples pero doble, tanto en la fruta como en el juguito, en el vaso de avena con leche, en el pan con la proteína, o también avena con leche y fruta, que también se arma otro desayuno. Meriendas. Las meriendas dependerán de la hora del entrenamiento, dependerán de cuánto tiempo será el entrenamiento o
cuántas horas van a pasar entre comida u otra. Porque ahorita lo que nos está pasando es que los desayunos son relativamente tarde y no estamos necesitando comer en la media mañana, como quizás sería antes. Pero sí es importante que entre el almuerzo y cena haya una comida para no llegar con tanto apetito a la cena. Igual no es obligatorio, pero es como una buena recomendación. Y acá tendremos frutas o tendremos bol de cereal con yogur y frutas, dependiendo de las necesidades. O un sanguchito, pan integral con queso, con un poco de fruta y la bebida, o queque integral que también puede acompañar, o de nuevo frutas, que son diferentes meriendas que podemos servir. ¿Qué va a diferenciar el plato del deportista? La escala de Borg. La escala de Borg es una escala de percepción del esfuerzo. Ustedes son entrenadores y muchos de ustedes conocerán que de acuerdo a la percepción del esfuerzo, nosotros determinaremos la carga nutricional del plato del deportista, tanto en almuerzo como en cena. Si el entrenamiento es muy ligero, tendremos un tipo de plato. Si el entrenamiento es más pesado, tendremos un segundo tipo de plato. Y si el entrenamiento es muy, muy pesado, tendremos otro tipo de plato, y es los que les voy a presentar a continuación. El plato del futbolista se trabajó a partir del consenso del Comité Olímpico Comité Olímpico de Estados Unidos, de la Universidad de Colorado, que coloca el plato del deportista en 3, en entrenamiento fácil, entrenamiento moderado y entrenamiento alto. En el entrenamiento ligero tendremos que la mitad del plato es verduras, hay algunas frutas, pero de las frutas bajas en carbohidrato. La otra mitad del plato, un cuarto, será proteína, y el otro cuarto será los carbohidratos. Pero si nos damos cuenta, aquí dice entrenamiento fácil o mantenimiento del peso, porque si tú quieres bajar de peso o bajar el porcentaje de grasa, tendremos que incrementar las proteínas y bajar los carbohidratos. En el caso de hablar de deportistas vegetarianos, pues podemos consumir soya o tofu o legumbres y nueces, pero eso ya implica un conocimiento nutricional mayor. Luego consumiremos grasas saludables, una cucharadita, ya sea de aceite de oliva, paltas, nueces, aceitunas, algunas bebidas que de preferencia no tengan azúcares, porque no es necesario agregarlos porque quizás no estamos entrenando muy fuerte, y algunos flavores, ajos, guión, que es lo que más nosotros usamos, algunas hierbas, algunas salsas que podrían complementar. En un entrenamiento moderado, en un entrenamiento un poquito más de mayor intensidad, el plato cambia su estructura, porque un tercio se va para verduras, el otro tercio para las pastas, la proteína se mantiene de la misma cantidad, pero ya incrementamos frutas por fuera, agregamos más grasas saludables, las que ya habíamos visto, y la misma bebida y las especias. Y por último, el entrenamiento intenso, que normalmente, ese entrenamiento intenso es gente que quiere subir su masa muscular. La mitad del plato son granos, los carbohidratos, un cuarto del plato son las proteínas, el otro cuarto las verduras, aumentamos las frutas y agregamos doble cantidad de grasas de las saludables. A la bebida ya se le va a poder agregar un poco de azúcares porque nos ayudará a cubrir carga energética y los flavores se mantienen. Dentro de mi recomendación, actualmente, para mantener el peso en cuarentena, deberíamos, deportistas adultos, mantener un entrenamiento fácil, o sea, porque los entrenamientos son bastante ligeros, a menos pues que sí estés entrenando en campo, que implicaría moderados, en bajo entrenamiento o mantenimiento del peso en almuerzo o cena, porque estos platos implican ya cargas de entrenamiento mayores. Y si somos adolescentes y queremos ganar peso, en verdad tendríamos que ir por este plato. Por último, vamos a las necesidades adicionales del deportista que son básicas. Entonces, yo les he hablado como de la alimentación en general, en líneas generales del deportista, pero nosotros necesitamos algunas otras especificaciones para el desarrollo deportivo, como es el timing nutricional. El timing es el ritmo de ingesta o la periodización de los nutrientes que pueden afectar el rendimiento deportivo, ya que el antes, durante y después de la actividad física necesitan una carga nutricional para mantener el buen funcionamiento
y adaptación al ejercicio. ¿De qué va a depender? Va a depender de los sistemas energéticos. Si usaremos sistemas energéticos que necesiten más carbohidratos o más grasas, o sencillamente se acabarán los depósitos de ATP y fosfocreatina, que vendría a ser un sistema energético que no necesita oxígeno. Entonces, dependiendo del sistema energético que nos aporte energía durante la actividad física, yo colocaré los nutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas. Entonces, si se dan cuenta, es una ciencia más grande. En el curso de nutrición aplicada al fútbol, lo que nosotros vamos a evaluar es el timing nutricional y qué cantidad, porque dependiendo de el número de horas de entrenamiento, uno debe de periodizar sus carbohidratos y proteínas. Así que en el curso se les va a enseñar a especificar esta parte, por eso el trabajo final implica la aplicación de un buen timing nutricional dependiendo del horario del deportista, desayuno o en la mañana o en la tarde o en la noche, en entrenamiento o competición. Así que esto es una necesidad particular del deportista que se debe de responder para mejorar su performance. Ya que de acuerdo al sistema energético aportaremos energía en segundos, minutos o en horas y mantendremos la actividad física constante. Ayudas ergogénicas en el fútbol. Las ayudas ergogénicas son técnicas o estrategias nutricionales que pueden mejorar la capacidad de desempeño deportivo o incrementar las adaptaciones al entrenamiento. La alimentación es la principal ayuda ergogénica. ¿Por qué? Porque antes de colocar algún suplemento es importante ver si estamos cubriendo la carga nutricional, macronutrientes, micronutrientes, si el timing es adecuado. Y una vez que se ha visto todo eso, se colocan los suplementos, si fuese necesario. Como nosotros vamos a trabajar el timing nutricional, veremos también las cargas nutricionales presentes en algunos suplementos para poder evaluar su uso en el deporte. Tenemos que ver que no todos los suplementos sirven y nos basamos en los niveles de evidencia, que son un sustento bibliográfico muy grande, porque no es que se probó en 6, 7 personas, se probó en miles de personas para demostrar que eso realmente es útil y también prevenir el dopaje involuntario, porque un dopaje puede sacarte de un mundial y eso ya lo hemos visto. Entonces hablaremos de los diferentes suplementos presentes en el deporte, en especial en el fútbol. Asimismo, hablaremos de la hidratación. El agua presenta diferentes funciones: regulación de la temperatura, lubricación de las articulaciones, transporte de nutrientes y desperdicios a través del cuerpo. A mayor tiempo de entrenamiento, mayor la necesidad de líquidos y la cantidad a consumir, ya que el 60% del cuerpo es agua y muchas veces la gente tiene la errónea idea de que sudar más te hace quemar más grasa, y al contrario, sudar más implica menos rendimiento si no tenemos una estrategia de hidratación adecuada, y eso también veremos en nuestro curso, cómo armar nuestra estrategia de hidratación. Básico en el deporte, en el fútbol. Para terminar, algunas recomendaciones nutricionales. Las proteínas de alto valor biológico, pobres en grasa, deben ser consumidas varias veces al día. Hay que consumir carbohidratos complejos varias veces al día, almuerzo y cena. Hay que consumir algunos carbohidratos simples en el pre y post esfuerzo, si estos son necesarios. Hay que moderar la cantidad de grasas en los esfuerzos cortos y en esfuerzos largos aumentar el consumo de grasas, pero de las saludables. Y hemos visto, cuanto más intenso, más grasita sana le doy. Hay que cubrir una gran cantidad de productos vegetales. Hay que cubrir necesidades de hierro y ácido fólico a través de la alimentación. Nosotros vamos a hablar justo de los nutrientes necesarios en el crecimiento y desarrollo. Mínimo 3 raciones de lácteos en el día: yogur, queso, leche, dependiendo si se puede tolerar. Aumentar el consumo de ácidos grasos omegas, que son beneficiosos en el rendimiento, y mejorar la hidratación. Para terminar, la alimentación balanceada es el pilar fundamental de cualquier deportista. La alimentación con todos los grupos de alimentos, por más saludable que pueda parecer, muchas veces no va a ser suficiente para cubrir las necesidades nutricionales del deportista. Es necesario prestar atención a la periodización de nutrientes en base al sistema energético que se utilizará en el entrenamiento competición, y esto es algo que enseñaremos directamente en el curso. Los suplementos utilizados en un buen protocolo pueden ser una excelente estrategia para mejorar el rendimiento deportivo.
Y conocer el estado de hidratación es tan importante como un buen manejo alimentario. Y como siempre digo, los deportistas comen y entrenan, no hacen dieta y ejercicio. Muchas gracias. Gracias a ti, Katy, por la exposición. Ha estado muy buena. Hay muy buenos comentarios en el chat. Los animo a que vayan dejando sus últimas preguntas. Renzo Cipirián, estaba pendiente tu participación. Antes, Josué, antes de las preguntas, hacer los anuncios y después las preguntas finales con Katy y otra vez los anuncios. Ya, perfecto. Sí, comentarles con respecto, antes de que iniciemos la participación, tenemos para todos los participantes de esta masterclass, ustedes ya saben que tenemos el curso de nutrición, así que si desean participar, si desean inscribirse, les voy a dejar un link en el chat en el cual ustedes van a poder comunicarse directamente conmigo y hacerme saber que han sido parte de esta clase para poder ofrecerles un descuento especial por haber asistido a este masterclass. Ya saben que el curso lo dicta la misma Katy Cántaro, así que va a estar muy buena. Ahora le voy a dejar el link para que me hablen sin ningún problema, directo al WhatsApp, y ahí me pueden pedir la información que necesiten, o como les digo, tenemos un descuento para ustedes, así que ahí se los dejo. Ahí está. Ya saben, ahí me escriben y... ay, perdón. No. Ahora sí. Ahí está el link, ahí me escriben y pueden comunicarse directamente conmigo para preguntarme sobre el curso. Ahora sí, Renzo, ¿estás por ahí o vamos con la consulta de Brenda? Sí, buenas noches, aquí estoy. Una pregunta para la expositora que, bueno, de todas maneras me ha servido bastante lo que ha dicho. Yo quisiera saber su recomendación personal para mí, sabiendo que soy una persona más o menos de 30 años, sí, obviamente, y que quiere bajar un poco lo que es la grasa abdominal y sabiendo, o bueno, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en las mañanas hago ciclismo más o menos unos 20 o 45 kilómetros y casi interdiario, lunes, miércoles y viernes hago 1 hora de sesión de taekwondo. Y no es una sesión así ligerita, sino que como soy un cinturón avanzado, el profesor nos da toda la exigencia posible y terminamos pero agotados y prácticamente tirados en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que usted me recomienda? Lo que pasa, Renzo, es que si me dices, si estás gastando toda esa energía y todavía tienes perímetro abdominal, es que tu alimentación es bien desordenada. O sea, estás gastando un montón de energía, pero no estás usando todo lo que debería ser en grasas porque probablemente tu alimentación no sea suficientemente compleja, no sea completa en todos los grupos de alimentos, y yo te recomendaría que comiences a seguir el plato del deportista en la estrategia de alimentación de Easy Training y el mantenimiento que implica consumir más proteínas y menos carbohidratos, y pues obviamente bajarle a todos los demás, pero sí es, y priorizar carbohidratos simples cercano a la actividad física, básicamente. Pero en verdad esto es una consulta que implicaría una evaluación más a fondo de conocerte y evaluarte, entonces me cuesta poder darte algo mucho más específico. Muchas gracias, Renzo. Muchas gracias a usted. Acá hay una También por ahí veo una participación que me colocan el peso, la talla, yo no lo voy a calcular, discúlpeme, esto implica una evaluación, yo les cuento, una evaluación nutricional implica evaluación de la ingesta dietética, evaluación de signos clínicos de la composición corporal a partir de la antropometría, y si se tuvieran exámenes de sangre. Y con todo eso, evaluando las cargas de entrenamiento, se determina qué cantidad de calorías se le va a dar, carbohidratos, proteínas, grasas, y luego se realiza el timing nutricional antes, durante y después del ejercicio para responder a las demandas del ejercicio. Entonces, es muy complicado poder dar algo más específico si no se tiene toda la información, porque, como les digo, esta es la ciencia del depende y habrán casos particulares en donde no podremos utilizar las recomendaciones generales, pero en líneas generales todos podríamos usar lo que se ha presentado. Sí, hay varias Realmente preguntas, va a necesitar, sí, enfocadas en temas personales. como algo personal, y no es posible que yo lo pueda responder porque necesitaría conocerlo de nuevo y debes de llevarlo a un nutricionista. Si no quiere comer y gasta mucha energía y necesita crecer, tienes que llevarlo a un nutricionista.
Y si tiene miedo a subir de peso, tiene que entender que el peso no es solo grasa, es masa muscular. Entonces, también es necesario ganar peso para ganar fuerza. Es como, te prometo que no vas a subir peso en el abdomen, lo vas a subir en los hombros, lo vas a subir en los brazos, lo vas a subir en la espalda y realmente te vas a ver mejor, pero implica ya una consulta individual. Sí. Vamos con preguntas, creo, más generales que nos Y acá puedan hay una ser de utilidad a pregunta todos. sobre un tema práctico de Nelson. Dice, Ujú. dice, si un deportista empieza a entrenar 5 o 6 AM y su duración de entrenamiento es 2 horas, ¿qué se le puede dar para ingerir antes y después? Ah, súper buena esta pregunta, ¿por qué? Porque en la mañana uno no se levanta como con hambre, pues, pero son 2 horas de ejercicio. Si tú me dijeras, voy a entrenar 1 hora y luego desayuno, te diría, tus reservas te pueden ayudar, por ahí ayúdate un poquito de rehidratante. Pero como tu entrenamiento, si es un entrenamiento de mayor duración, sí implica que haya un consumo por lo menos de fruta, de jugo de frutas, antes de que salgas o yogurt que te va a sostener. Durante la actividad física obligatoriamente tendrás que consumir bebida deportiva porque no tienes una gran carga de alimentos en el desayuno. Y post entrenamiento tendrás que darte un buen desayuno que no que cubra los carbohidratos y proteínas, como la estructura de desayuno que les he dado, eso debería ser. Pero es porque su entrenamiento es 2 horas. Si el entrenamiento fuera de menor duración, te diría, con bebida deportiva la haces. Claro. Pero como el entrenamiento es más largo, implica mayor desgaste. Y si te quedas como sin carbohidratos, la sufres más y el entrenamiento sale menos eficiente. Y el objetivo de la nutrición deportiva es que cada vez seas mejor deportivamente, no bajar de peso, porque para eso nutricionistas estéticos hay un montón. En cambio, bajar de peso sin perder fuerza, sin perder resistencia, ese es el trabajo de la nutrición deportiva en el caso necesitaras bajar. Perfecto. Acá hay una pregunta sobre el tema de la altura. ¿Qué se le recomienda a un club que va a competir a la altura? ¿Qué tipo de alimentos digerir antes? Ah, ya. Eso es súper importante, no lo he mencionado, pero en la altura el tema es la digestión. La digestión se hace más lenta. Entonces tenemos que consumir alimentos que no nos aumenten la digestión. La digestión se aumenta normalmente con las grasas y se aumenta con los carbohidratos complejos. O sea, lo que yo les decía de tenemos que consumir más legumbres y más quinoa, en altura cambia un poco. En verdad necesitamos más arroz y más pasta y más papa en la altura porque son alimentos que se digieren muy rápido y que no me van a gastar tanta oxigenación para poder ser consumidos. Frutas y algunos alimentos ricos, por ejemplo, pan con mermelada, en verdad son opciones para la altura, porque hasta que tu cuerpo no se adapte, necesita alimentos de muy fácil digestión. Y si hablamos de proteínas, pollo, el pollo se digiere súper rápido, huevo, que también tiene una mejor digestión, carnes rojas no, porque demora muchísimo en digerir. Y si hablamos de verduras, no verduras más cocidas que tienden a ser más fácil la digestión que verduras quizás más crudas, dependiendo. Y no tanta verdura, en verdad, necesitamos más arroz y más papa y más de estos, de lo que les dije que no, en verdad es sí en la altura, porque la estrategia cambia porque tienes el tema del mal de altura, el soroche, o sea, tu cuerpo está buscando adaptarse y no puedes hacer que encima de que le cuesta adaptarse, respirar, le aumentes la dificultad para poder movilizarse. Entonces, va más por esos alimentos hasta que el cuerpo se adapte en unos 3 días y retornas a la alimentación, ya cada vez le pones un poquito más de fibra, más verduras, ya se va adaptando en la medida que pasen más días allá. Perfecto. David, vamos con tu pregunta. Querías participar hace un momento. Dale. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, pero bajito. Te escuchamos lejos. Habla fuerte. Bien, perfecto. Muy buenas noches a todos y me alegra compartir un rato con ustedes y aprender de esa sapiencia de este... David, disculpa, no se te escucha, no sé, Katy, ¿tú lo escuchas bien? Yo no lo escucho. No, tienes que gritar. Tienes que Si dar es un que tu poco más. audio es bajo. Sí. Bien, ok. ¿Ahí está bien, mejor? Te escucha muy, muy bajito, ¿sabes? Sí. Ahí se escucha mejor. Se te escucha pero bajo, así que habla fuerte. Bueno, muy bien. Desde la parte fisiológica y de lo que tú hablas de la parte del metabolismo como tal, normalmente uno en el trabajo del deporte tiene el hábito de que utiliza determinadas dietas deportivas o alimenticias, como se quiera ponerle,
a los deportistas cuando uno tiene la concentración como tal. Entonces, podríamos definir según tu concepto de que no es que haya metabolismos lentos ni rápidos, sino simplemente es una adecuada alimentación como tal. Y pues desde la parte de la contracción muscular, desde la parte de la fuerza, definitivamente hacer ingestas balanceadas con muy buenos carbohidratos antes y después en el deporte definitivamente es muy adecuado o sería bueno complementarlo con algunos partes de hidratantes energéticos como tal. Buenas noches, gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Entonces, lo que pasa es que los metabolismos rápidos y lentos no existen, pero sí van a haber personas que gastan más o menos energía. Eso es lo que tenemos que partir. Si eres una persona que gasta muy poca energía, la única manera de que gastes más es que te muevas más. Si eres una persona que gasta mucha energía y no es que te vas a dejar de mover, te queda comer más alimentos para poder generar el balance que quieras, o equilibrado para mantener tu peso, o balance energético positivo para subir de peso, o balance energético negativo para bajar ingiriendo menos energía. Y de acuerdo a lo otro, si tu carga nutricional es completa, no es tan necesario una suplementación. Pero normalmente, si el entrenamiento es de larga duración, la necesidad de carbohidratos simples durante la actividad para tratar de mantener la misma intensidad sí es necesaria. Entonces, la aplicación de algunos alimentos deportivos o de bebidas deportivas pueden ayudar a mejorar el rendimiento justamente por eso, porque no tienes tiempo como de digerir una comida y es mucho más fácil ingerirlo en un suplemento de electrolitos o carbohidratos o bebidas deportivas. O gomitas, estas que se comen en el medio tiempo, por ejemplo. Ok, muchas gracias. Gracias, David. Vamos con Alcides. Dale, te escuchamos. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Aló, sí, te escuchamos. noches, la verdad, muy contento por adquiriendo muchas cosas sobre nutrición, ¿no? Nutricionista. Una pregunta, pero en menores, por favor. Cuando nosotros viajamos a campeonatos, la mayoría de veces que viajamos, pues se juega dos partidos, ¿no? Uno a las 11 de la mañana y otro a las 2 de la tarde. ¿Cuánto tiempo antes podemos alimentarnos o podemos dar de alimentación a los niños? Y teniendo en cuenta también que vamos a tener un receso jugando a las 11 y después a las 2 de la tarde. ¿Y qué alimentos podríamos dar en ese entretiempo que vamos a descansar, ¿no? A los niños. Bueno, mi pregunta siempre he querido saber eso, la verdad. Por favor, ¿me puedes sacar de esas dudas? Muchas gracias, Alcides. Sí, mira, el día de la competencia la alimentación es diferente a los días normales, porque en los días normales yo te diría come legumbres, come menestras, come cereales, que tu alimentación tenga bastantes grasas saludables, que tenga bastantes verduras, pero el día de la competencia ni se dan muchas verduras, ni se da tanta grasa, ni se dan tantas fibras. Buscamos que sean alimentos de fácil digestión y de rápida absorción y que la alimentación sea 2 a 3 horas antes del momento de la competición. O sea, si tus muchachos tienen partido a las 10, están calentando desde las 9. Eso implica que por lo menos el desayuno, para que pueda haber un buen tiempo, periodo de digestión, sea entre las 7 y 8 de la mañana y se lleven alguna fruta para antes de la actividad. Y luego el almuerzo, si el desayuno está entre 7 y 8 de la mañana, tendría que ser entre 11 y 12 para tener tiempo suficiente para poder a las 2 retomar en el siguiente partido. En el caso de los desayunos, priorizamos carbohidratos simples. Recordábamos que eran carbohidratos simples, complejos, proteínas y grasas saludables. El día de partido no hay grasa saludable. Se duplican la cantidad de carbohidratos simples, frutas y azúcares, miel, mermelada, o sea, se duplica la cantidad. Se consume más carbohidratos simples a partir de pan o avena, pues si es que desean, pero es más que todo pan, porque se digieren muy rápido. O cereal de desayuno, porque los cereales de desayuno también se digieren muy rápido, y acá se les da o yogur, o leche, huevo, que se le podría priorizar.
que son los alimentos que se priorizan el día de la competencia. En el almuerzo no hay mucha verdura, la verdad, y si es verdura es cocida, puede haber un poco de beterraga por el impacto de los nitratos. Se busca que tenga arroz, papa o pasta, y que más que todo haya pollo o carne molida que se digiere muy rápido, o algún tipo de pescado que también se digiere muy rápido. Y esa es más o menos la estructura de los alimentos y los horarios que deberían tener en líneas generales. Perfecto, gracias Alcides. La verdad, buena pregunta. Suele pasarnos bastante en los campeonatos con chiquitos. No sé si alguien por ahí tiene alguna otra pregunta, alguna duda. Acá, por ejemplo, Brenda en el chat nos pregunta sobre los multivitamínicos. ¿Qué tan recomendables son para un deportista? Los multivitamínicos son necesarios para deportes de prácticas de más de 2 horas de duración, independientemente de si es todos los días, en 2 a 3 horas. Si no, en verdad podría ser cubierto con las cargas, con la comida normal. Probablemente dependería mucho de la edad y del proceso en el que estés, porque si estás entrando pronto a un proceso, o sea, normalmente la suplementación de micronutrientes en personas mayores, en las mujeres, se necesita postmenopausia, porque antes realmente podemos cubrir a lo mucho y podría ser biotina, pero realmente no es tan necesario. Magnesio, que son sí de los micronutrientes que normalmente necesitamos las mujeres. Ya pasado el climaterio, ya comenzamos con una suplementación mayor, porque sé que estás entrenando 5 veces a la semana, pero necesitaría más información, pero en lo general te recomendaría básicamente biotina y magnesio para la edad que tienes, y en el tiempo ya vería otra suplementación. ¿Qué pasa con las caries? Muchas gracias, Jonathan. Sí es muy importante porque se está viendo que las caries pueden aumentar los procesos de inflamación y los procesos de inflamación llevar a aumentar los procesos de lesión. Entonces, es muy importante que haya un buen cuidado dental también para mantener la integridad del deportista. Yo creo que ya. Sí, con eso estamos cerrando. Recordarles únicamente que ahí les dejo el link nuevamente para que me puedan escribir en relación al curso. Cualquier pregunta que tengan, agradecerle a Katy y a todos ustedes por tomarse el tiempo de capacitarse. Ya saben que Amauta Fútbol tiene estas conferencias grabadas en nuestro canal de YouTube a partir de mañana para que la vuelvan a ver cuando deseen. Cualquier duda, ahí les pongo el link nuevamente y nos estamos reencontrando en otra videoconferencia. Muchas gracias, Katy. No sé si quieres algunas palabras de cierre. Tengo que hablar de la leche. La leche es el alimento que se ha probado para la recuperación muscular. Es más, si alguien quiere hipertrofiar la masa muscular, el suero de leche viene de leche. Y si no tienes plata, toma leche y te juro que te van a crecer los músculos. Entonces, no satanicemos algunos alimentos. Si te cae mal, prueba deslactosada. Si te cae mal la leche, yogur. Pero tenemos que tiene el suero de leche, el whey protein viene de la leche o del yogur. Entonces, tratemos de cubrir esa fuente de proteína de gran valor para la hipertrofia muscular. Y luego no se olviden de que la alimentación, la nutrición es un equilibrio, que cada persona es particular y que será necesario una evaluación más exhaustiva en diferentes casos, pero que poder trabajar un buen timing nutricional nos ayuda a todos los actores del deporte. Saber qué dar en el antes, durante y después llegan a ser recomendaciones que pueden hacer la diferencia en la participación de nuestros deportistas, de nuestros futbolistas. Así que muchas gracias por haberme escuchado hoy. Espero que puedan aprovechar esta información, compartirla y practicarla, que es lo más importante. Sí, no sé si Jesús quería hacer unas palabras de cierre, me parece. Y me pueden encontrar, perdóname, y me pueden encontrar en @katycántaro o nutri.tiva en Instagram, donde también cuelgo alguna información relacionada a la nutrición deportiva avanzada. Buenas noches a todos, muchas gracias por participar. Gracias a todos nuestros alumnos ya de algunos cursos que veo en la videoconferencia. Gracias a todos, Renzo, que está haciendo ya consultas privadas. Por favor, Renzo. Eso es en el curso, y ahí tienes que ir a un nutricionista para que te haga el plan. Justamente, también como entrenadores, ¿cuál es la función del entrenador? Saber de muchas ciencias para después derivar ya con los especialistas. Entonces, justamente como entrenadores o como personas que tenemos académicos, saber de nutrición básica, saber los fundamentos y poder darles buen feedback a
a nuestros deportistas. Y cuando ya querramos algo más personalizado, pues con el profesional, en este caso Katy. Así que gracias a todos por participar, gracias Katy por tu tiempo, por dedicarle tiempo a compartir tus conocimientos y muchachos, por favor escríbanle a Josué los que estén interesados en el curso. Comenzamos la próxima semana, va a estar bastante bueno. Así que nos vemos y el próximo sábado estamos armando una también para entrenamientos en virtual y unas cositas ahí para los que quieren sacar o ya tienen sus academias para que las repotencien de forma virtual. Así que atentos y siempre Amado para servirlos y para que usted y seguir mandándonos. Un abrazo para todos y muchas gracias, Katy. Chao, buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches.